Estamos con una importante autora y reconocida escritora en el idioma castellano, Julia Navarro, que presenta una novela titulada Historia de un canalla. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Julia. Gracias por invitarme a estar con vosotros, es un placer. Que bueno, desde el título de esta historia quizás se nos vengan diferentes juicios a la mente, ¿no? Y más si ya sabemos un poco sobre el perfil del personaje principal, que es Thomas Spencer, que tú lo describes como un canalla total, ¿no? ¿De dónde viene este personaje y por qué ese comportamiento? Bueno, este libro trata efectivamente de la historia de un hombre que es un importante ejecutivo neoyorquino de una empresa de comunicación, un triunfador, alguien que triunfa en los negocios, que triunfa en su empresa, que triunfa socialmente, pero arrastra consigo un problema de identidad. Y ese problema de identidad es lo que hace que tenga una relación difícil con los demás. Si uno no está bien dentro de su propia piel, es muy difícil que esté bien con los demás. Entonces es una novela que tiene un calado psicológico importante. Entonces no solamente es me voy a encontrar la historia de un tipo que es un canalla porque es un canalla, sino todo tiene un porqué. Claro. Y ese porqué los lectores lo van a encontrar en las primeras páginas en su infancia. Van a entender qué es lo que hace que a este personaje se vaya convirtiendo en un canalla. Platicábamos, su madre, nacida en Estados Unidos, hija de padre latino. ¿Qué tan importante es esta parte de la figura materna y el origen de su madre para los conflictos que él tiene? Porque si bien sus conflictos son en general con la humanidad, podemos así decirlo, es en particular con las mujeres, ¿no? Es a raíz de ese problema de identidad que él tiene problemas con el resto de la gente. Su madre es de origen latino y él no termina bien de sentirse bien dentro de su propia piel. ¿Por qué? Porque su padre es el típico guas, el típico norteamericano, blanco, de origen anglosajón, y él quiere ser como su padre. Él admira a su padre. Y su hermano es como su padre. Y sin embargo él se parece a su madre. Entonces él, en ese mundo elitista en el que él vive, que es el de la clase acomodada neoyorquina, se siente desplazado, no porque nadie le desplace, sino porque él cuando se mira al espejo no está a gusto con lo que ve. Eso le crea ese problema de identidad, eso hace que se sienta absolutamente desgraciado y eso hace que su carácter quede marcado, y a partir de esa huella que deja ese problema de identidad, tiene una relación conflictiva con el resto de la humanidad, como dices. Y que también puede ser pues un personaje que podría quedar muy ad hoc en este contexto histórico que estamos viviendo, ¿no? Que también es el problema de muchas personas, de esa xenofobia que viene de ese problema de identidad también, y de no entender el origen propio y el origen de quienes nos rodean, ¿no? ¿Qué tan importante es esto también tenerlo en claro? Efectivamente, para mí la xenofobia es algo absolutamente incomprensible, y sin embargo hay una oleada de xenofobia en todo el mundo. Me parece peligrosísimo, que alguien se sienta superior a otro ser humano en función de dónde ha nacido cada cual, que eso es una circunstancia que nadie elige, que alguien se sienta superior en función del color de la piel, o en función del origen social, o en función de la lengua, o en función de la religión, realmente es algo preocupante y algo a lo que hay que combatir. Yo creo que todos los seres humanos somos exactamente iguales. No importa dónde hayamos nacido, no importa a qué Dios recemos o a qué Dios no recemos, no importa cuál sea nuestra cultura, no importa cuál sea nuestro color de piel. Pero es verdad que el problema de identidad, hay gente para lo que supone para ellos un trauma, un problema, y para otros supone
la raíz de la xenofobia. En definitiva, la xenofobia es tener miedo al que ven como diferente. Pero no somos diferentes. A los seres humanos es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Todos nos levantamos todos los días y tenemos que enfrentarnos a la vida y a las mismas cosas. Y también en Historia de un canalla hay una parte en el que el mundo de las mujeres, o más bien las mujeres trabajando en un mundo dominado por el hombre, también juega un papel importante en esta historia, ¿no? De todo ese empoderamiento femenino que también es un conflicto entre las mujeres que rodean a Thomas Spencer. Bueno, vamos a ver, la sociedad continúa siendo patriarcal. Vivimos en una sociedad que todavía es machista, incluso en los países más desarrollados. Aunque se haya alcanzado la igualdad, la plena igualdad jurídica, hay que cambiar muchas costumbres y muchas pautas en la sociedad. Las mujeres, nadie nos ha regalado nada y hemos tenido que luchar por algo tan elemental como por la igualdad. Es decir, que haya alguien que siente, que pueda sentir que es superior a otro ser humano que tiene enfrente por el hecho de que uno es hombre y otro es mujer, a mí es algo que me supera. Yo soy feminista y me declaro absolutamente feminista y lo voy a ser. Creo que durante mucho tiempo, porque todavía hay muchas batallas que dar. Y la batalla del feminismo es la batalla de la igualdad, es la batalla de la libertad, es la batalla contra la opresión de una parte de la sociedad contra otra parte de la sociedad. A mí me resulta insoportable que en la sociedad, el mundo en que vivimos, haya niñas que no puedan estudiar porque son niñas. Me resulta insoportable que haya mujeres que son mutiladas genitalmente. Me resulta insoportable que haya mujeres que en muchos países no tengan los mismos derechos que los hombres y que no sean ni siquiera reconocidas como ciudadanas. Y me resulta insoportable que haya mujeres a las que las obliguen a envolverse en metros de tela, convenciéndolas de que su dignidad tiene algo que ver con la cantidad de tela con la que se envuelvan, o que las metan en la cárcel cuando, como en Arabia Saudita sucede, simplemente por el hecho de querer conducir. Es decir, la batalla por la dignidad de las personas pasa por el feminismo y es una batalla que tenemos que dar los hombres y las mujeres que creemos en la dignidad del ser humano. Claro, y cada uno desde nuestra parte debemos considerar ese activismo, ¿no? En pro de la igualdad y en pro del empoderamiento femenino. Y hay muchos temas en los que podemos desde nuestra trinchera hacer activismo, ¿no? Y bueno, regresando a Historia de un canalla, supongo que conforme vayamos hojeando, vayamos avanzando en la historia, va a haber momentos en que vamos a detestar a Thomas, ¿no? Pero ¿habrá algún momento en el que lo lleguemos a comprender? Vamos a ver, esa es una novela que yo escribí en primera persona, sabiendo que el efecto que iba a provocar en el lector iba a ser un efecto devastador, que a los lectores les iba a parecer una novela dura, es una novela muy dura, que a los lectores les iba a incomodar el personaje, porque el personaje no empatiza con los demás, luego es difícil empatizar con él. Pero es una novela en la que yo planteo una triple reflexión a los lectores. Planteo una reflexión sobre la condición humana, planteo una reflexión sobre la sociedad de la comunicación, que es en la que estamos viviendo, una sociedad hipercomunicada a través de las nuevas herramientas de comunicación, y planteo una reflexión sobre cómo se mueven los hilos del poder. Eso es lo que se van a encontrar los lectores. Y me gustaría que los lectores no se quedaran en la espuma de la ola, sino que realmente se metieran dentro de lo que es la historia y de lo que es el personaje. Yo les invito a un viaje que es muy difícil, que es un viaje a la parte más recóndita del ser humano, a esa parte donde están todos los claroscuros, esos claroscuros que todos intentamos tapar, intentamos soslayar, porque siempre digo que la civilización es un juego de máscaras en el que todos salimos intentando componer el mejor gesto para poder relacionarnos con los demás. Cuando el personaje, como es en este caso, aparece sin máscara, el contacto entre el personaje del libro, entre Thomas Spencer y el lector, es un contacto brutal. Brutal porque no hay ninguna máscara. Los lectores ven al personaje tal cual es, se meten dentro de su piel y
es como un juego de espejos. El reflejo que devuelve ese espejo a los lectores les inquieta. Seguramente a todos nos inquieta porque esos claroscuros que tenemos todos en el alma, ni siquiera nos gusta saber que están ahí. Pues una historia sin duda que también nos va a abrir el panorama y digamos a quitarnos también muchos tabúes y a dejar muchos juicios atrás, ¿no? También nos puede ayudar a eso. Bueno, es una novela que, como decía, es una novela en la que yo invito a la reflexión. Yo siempre escribo de las cosas que me preocupan. Y la condición humana es una fuente inagotable de inspiración a la hora de escribir. La sociedad de la comunicación de la que antes hablaba, a mí me preocupa que a través de las nuevas herramientas de comunicación no solamente sirvan para el progreso, que es una evidencia, eso es indiscutible, sino también sirven para manipular más fácilmente a la opinión pública. Me preocupa eso. Por último, yo lo que hago es invitar a los lectores a que vean lo que hay detrás del gran escenario de la política, que vean cómo se mueven los hilos. Yo creo que esta novela, si tiene una virtud, es que no deja indiferente a nadie. Puede no gustar, pero indiferente no va a dejar a los lectores. Comprendo que es una lectura difícil, comprendo que es una lectura dura, es un libro muy duro, pero creo que no va a dejar indiferente. Yo lo que le pido a un libro, cuando yo abro las páginas de un libro, las primeras páginas, eso es lo que le pido a un libro, que no me deje indiferente. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta charla, Julia Navarro. Historia de un canalla, ¿en qué editorial lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en Plaza Janés, está ya en todas las librerías, está en castellano, está en inglés, está en todas las plataformas digitales, de manera que yo les invito a los lectores mexicanos a que se acerquen a este libro. Yo creo que les puede interesar. Perfecto. Historia de un canalla, de Julia Navarro. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lo pueden encontrar en Penguin Random House, grupo editorial. Muchas gracias. Continuamos con esta transmisión especial desde C7 Phil. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco y el día de hoy tengo el gusto de platicar con LM Langoni. ¿Por qué LM? Son mis dos iniciales, es Luciana y mi segundo nombre Marcela. Es Luciana Marcela. ¿Y por qué decidiste recortar el nombre? Porque me gustó cómo sonaba. Creo que es más fácil que los lectores recuerden un seudónimo a recordar un nombre más largo, ¿no? ¿Te gusta escribir sobre literatura fantástica? Sí, estoy totalmente enfocada en la fantasía. ¿Por qué? Me gusta mucho irme a otros mundos. Soy muy imaginativa. Entonces, eso le da mucha riqueza a lo que escribo, porque además de poder crear una historia y contar algo, yo creo que contarlo en un universo fantástico es muy bonito, ¿no? Porque te mete en mundos que no estamos en la realidad y eso ayuda muchísimo a mandar la cabeza para otro lado. Estamos ante una chica muy guapa, joven, así inocente, y sin embargo la novela tiene mundos oscuros, tiene cosas fantásticas en cuanto a criaturas. ¿Cuándo te diste cuenta que eras capaz de crear esto? Me di cuenta, buena pregunta. ¿Verdad que sí? Sí, muy buena pregunta. Me di cuenta que era capaz de crear cuando siempre me gustó escribir, pero escribía poemas y cosas así muy sencillas. Y cuando empecé a meterme mucho en la lectura de este género, de literatura juvenil y literatura fantástica, tenía muchas ganas de crear una historia y tenía muchas ideas y muchos escenarios y crear criaturas que antes no habían sido creadas. Entonces ahí fue cuando dije, puedo hacerlo, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Me costó trabajo eventualmente porque es una historia que tiene muchos reinos, tiene muchos personajes y luego como que encajar las historias secundarias en la trama principal era complicado, ¿no? Pero la verdad es que ha sido muy enriquecedor y me manda para otro lado, ¿no? Me manda a un mundo totalmente distinto al que estamos actualmente y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, es una terapia. Oye, ¿te gustó escribir? ¿Te gustó la terapia y todo? Porque ya van varias novelas. No, en realidad esta es mi primera novela. ¿Será una trilogía?
Aún no está planeada, pero el final es abierto. Entonces podría ser una saga. ¿Cómo te sentiste escribiendo de literatura fantástica? Muy bien, o sea, porque me gusta mucho la naturaleza, entonces cuando viajaba y demás, me imaginaba todos estos mundos fantásticos en escenarios naturales. Y además crear estas criaturas, mezcla de lobo con leopardo, por ejemplo, que son protectores del reino de las magas, poner mucho la unión de los humanos y los magos con los animales, como que fomentar mucho el respeto a la naturaleza también. Hay un escorpión volador, por ejemplo, un escorpión volador gigante que es uno de los antagónicos, es uno de los malos. Entonces todo esto me enriqueció muchísimo porque además de ser una terapia, el crear estos mundos nuevos me dejaron muchas cosas, ¿no? A lo largo de mi vida. Me tomó 2 años escribirla. Ok, a ver, recomiéndanos un escritor de literatura fantástica que te gustó a ti, su obra. Una obra que me marcó muchísimo fue Memorias de Idún, de Laura Gallego, es una escritora española y la verdad que tiene una riqueza de personajes súper padre y también maneja mucho diferentes mundos, la lucha del bien contra el mal, eventualmente es una novela fantástica, es una saga y yo creo que esa es una maravillosa lectura para quien le guste este tipo de novelas. Pues ya escucharon la recomendación de L.M. Langoni, pero también nosotros te recomendamos que entres a este oscuro mundo de fantasía que ella solita imaginó. Gracias. Gracias a ti. Con más de estas entrevistas especiales desde la FIL Guadalajara en C7 FIL, ahora nos acompaña Catalina Aguilar Mastreta con esta novela Todos los días son nuestros. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, estoy muy contenta joven de estar aquí. además. Ja, doy el gatazo, no creas. Bueno, pues esta novela es muy interesante y aparte llega ese momento de intriga, ¿no? Que no se va, creo que en ningún momento. Son 2 personajes, tocas mucho esa parte de las relaciones humanas, sobre todo las relaciones amorosas, y lo complicado que es vivir, digamos, con ese fantasma de los ex, ¿no? Y aquí es todavía más complicado porque él es cineasta y ella es crítico de cine. Entonces va a ser inevitable pues encontrárselo en diferentes eventos o incluso tener hasta que hacer una reseña de sus películas, ¿no? Claro, creo que finalmente esa es una cosa que le pasa a mucha gente que termina involucrada con gente que está en el medio que está, o en el mismo medio familiar, o en el mismo círculo de amigos. Es una cosa que es como inevitable. Y en este caso creo que también es una como metáfora de las personalidades de cada uno. Tenemos que uno hace y la otra analiza, ¿no? Y es un poco también lo que lo separa al final. Te preguntaba que si había algo biográfico, porque tú eres cineasta además. Me decías que no, pero supongo que tomaste algunas referencias del medio. Sí, claro, creo que lo que me hacía ilusión era un poco escribir sobre, de ficción evidentemente, pero sobre lo que fue para mí como crecer en la Ciudad de México y tener 20 años en esa ciudad y la experiencia que tuve también de ver a mis amigas y a mi hermano crecer ahí. Y en eso sí quería yo hacer una cosa que sintiera como muy personal en términos de mis experiencias con el medio y al mismo tiempo como no hago cine aquí pero vivo en Los Ángeles, tampoco es que participe mucho en el medio o que todos mis amigos estén ahí. Entonces eso me parecía divertido también verlo de lejos, que finalmente el personaje que está dentro de ese medio es el personaje de Emiliano, que es el que está como atrás de la historia. Está contado desde el punto de vista de ella, que es María. Que es también inevitable que pues la mayoría de los escritores, si no es que todos, aborden esa complejidad de las relaciones humanas, ¿no? Y justo en esta parte, ¿qué tan complejo fue llegar a ese matiz con cada uno de los personajes o hacer todo un perfil que fuera lo que a ti te dejara convencida o lo que te complaciera ya al momento de tener esta historia escrita? Pues creo que es lo que es divertido y complicado en términos de que creo que finalmente la historia o la anécdota tiene que venir del personaje, ¿no? Es difícil, por lo menos para mí. Creo que quizá hay escritores que escriben de manera, los escritores de misterio, o que escriben de manera mucho más a partir de la historia o de lo que tiene que pasar.
Y para mí al revés, creo que finalmente se trata de conocer al personaje como si fuera una persona y decir, ok, esto es lo que le ha pasado, esto es más o menos quién es, qué de todas estas cosas es divertido contar, ¿no? Cómo de ahí agarro una narrativa como divertida, interesante, que enganche a la gente que esté leyendo su historia. Claro, porque a fin de cuentas ese pues es uno de los objetivos hacia los lectores, ¿no? Que se involucren en la historia, que participen y que en cierto momento también vivan al personaje, ¿no? Yo creo que en algunos momentos de esta historia te puedes identificar, ¿no? Claro, yo espero que en muchos momentos. ¿Sabes qué pasa con las historias de amor? Creo que, y no solo de amor romántico, creo que finalmente este libro y lo que a mí me gusta de las historias de amor es que son observaciones de un microcosmos de mundo, ¿no? Las buenas no son solamente una exploración de esta relación romántica que quizá está en el centro, sino también una exploración quizá de las amistades de uno de los personajes, de sus familias, de la idea de cómo se volvieron las personas que son y por qué están juntas en el mundo. Y eso te implica abrirlo, ¿no? A todo un universo. Que si bien son historias que a lo mejor son muy contadas, situaciones que son muy planteadas, pues nunca son iguales, ¿no? Siempre va a haber una pluma, un autor que marque la diferencia. Pues creo que eso es lo que es divertido y por eso es tan divertido leerlas de distintos tipos de voces, porque justamente lo de la identificación viene de que a todo mundo nos pasan estas cosas de manera distintísima y siempre que las experimentamos sentimos que nadie más las ha experimentado igual y al mismo tiempo nos pasan idéntico. Entonces es muy reconocible. Cada vez que lees los específicos de una historia así, dices, a mí me pasó idéntico. Claro. Y a mí no te pasó idéntico, pero sí. Sí, claro. O conoces a alguien que le pasó tal cual esa situación, ¿no? Sí. Creo que finalmente las emociones humanas hay mucho más que nos une que nos separa. Catalina, y al momento de escribir, en particular en Todos los días son nuestros, ¿escribes en ciertos momentos con lenguaje cinematográfico o pensando tal vez ya en poder hacer una adaptación de alguna de tus publicaciones, llevarla al cine? ¿Es inevitable dejar esa parte de la mente de cineasta? O sea, no lo escribí pensando en hacerlo película, al revés, creo que es lo que me dio mucha libertad, porque no tienes que preocuparte por ninguna de las cosas que te preocupas cuando escribes un guión, ¿no? Que a pesar que sea factible, ¿no? Aquí los puedes poner a hacer lo que te dé la gana, claro, que hagan todo lo que quieran, sin preocuparte porque el dinero que va a costar que lo hagan. Y luego también por la estructura, por la capacidad de ir muy rápidamente de una cosa que no es nada visual a una escena muy específica que quizás se podría filmar. Y en el libro no tienes que estar pensando en eso nada, al revés. Tienes toda la libertad del mundo y eso es lo que lo vuelve como divertido para mí. En términos de esta historia, siempre la vi como un libro y no como una película, por eso. Y que me imagino que también es maravilloso para ti que te involucres en estas dos expresiones porque pues obviamente la literatura te nutre como cineasta y como cineasta también tienes mucha tela de dónde cortar al momento de convertirte en escritora. Creo que sí, a la mera hora todo es contar historias. ¿Sí? Entonces, lo que es divertido del cine es que siempre que estás escribiendo estás pensando en una cosa que está más allá de la historia que estás contando, ¿no? A fuerza, o sea, quizá parten de la misma cosa de qué quieres decir y por qué y los personajes que estás inventando, pero rápidamente y desde el principio sabes que el personaje que inventes, por específico que sea, no es el personaje va a venir cuando el actor se case con esa cosa que escribiste. Exacto. ¿No? En cambio en el libro este es el producto terminado, es una cosa mucho más solitaria y aislada, al mismo tiempo es mucho más libre. Entonces cada cosa tiene como su chiste, pero a la mera hora creo que se unen en el sentido de que las cosas que tienes que decir o lo que estás tratando de poner en el mundo se parece y lo que cambia es el lenguaje. Que también muchos pensamos que la vida o la actividad del escritor es solitaria, ¿no? Pero yo creo que nunca escribes solo del todo, ¿no? Pues creo que escribes pensando en alguien. ¿Quién sabe? Yo creo que eso también depende de qué escritor seas. Creo que finalmente, en mi caso, y eso me pasa también cuando escribo para cine, tiene que partir de una cosa que a ti te interese, porque si no, abandonas el proyecto muy rápidamente. Una vez que a ti te interesa, tienes que decir, bueno, yo por lo menos digo, ¿a quién más le interesa? Entonces generalmente escojo a una persona en mi vida, es muy específica, que sea como mi público, y digo, ok, entonces estoy escribiendo para esta persona. Y ese se me vuelve como el lector emblemático, y ya si la historia alcanza a alguien más que no sea esa persona, ya será ganancia, pero siempre es como eso que me mantiene como con honestidad, ¿no? Decir, aquí ya me pasé de cursi a esta persona a la que yo estoy contenta, pero esta persona va a decir que está horrible, o lo que sea, ¿no? Justo a eso iba, que este interés o estos vínculos con otras personas hacen que se refleje esa honestidad en tus publicaciones, ¿no? Que pues lo va a agradecer el lector, porque pues a quien vayas dirigido pues tiene que percibir eso, ¿no? Bueno, yo creo que ese es también como el objetivo de muchos de los escritores. Sí, yo espero. Creo que también
tiene que haber un límite porque si no te empiezas a censurar, ¿no? O sea, no hay manera de que quedes bien con todo el mundo. Y entonces creo que los escritores que tratan de escribir una historia que no ofenda a nadie, pues quizá no escriben una historia muy interesante. Entonces, no sé, es un balance. Que hace poco también platicaba con una escritora española, Julia Navarro, que mencionaba la maravilla de la escritura y todo lo que te permite hacer y también que te permite mentir, ¿no? Claro, eso es lo que creo que es lo más divertido. Se parece mucho a jugar cuando eras niño, ¿no? Que es como improvisar. Agarras una partecita de la realidad, la que sea, y la conviertes en lo que te dé la gana. Entonces es una mezcla padrísima entre ser muy honesto y decir cosas que te parecen muy verdaderas en el marco de una cosa que es completamente inventada. Pues hay que invitar a nuestro público a que se acerquen y a que lean Todos los días son nuestros y que vivan esta relación complicada, post-relación también complicada y que se involucren con estos personajes que igual y los encarnen ellos mismos en el momento en que lo lean, ¿no? Ojalá, sí, yo creo que lo que más me gustaría es que alguien lea esta historia y se vea ahí un poco, ¿no? Vea una parte de su historia en esta. Perfecto. Catalina Aguilar Mastretta, Todos los días son nuestros, de Editorial Océano, para que se den una vuelta por la FIL y lo busquen. También en cualquier librería ya está disponible, ¿no? Sí, está disponible en todas las librerías y en electrónico. Que yo la verdad es que leo todo en mi teléfono, entonces me hace mucha ilusión que esté ahí en los teléfonos de la gente. Perfecto, pues para quienes quieran la versión ebook también disponible. Y tus redes sociales para quienes estén interesados en leerte, en descubrir más de tus trabajos. Sí, estoy en Twitter y en Instagram como @Cati400. Perfecto. Pues ahí me encuentro. Catalina Aguilar Mastretta en C7 Film. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con más. Síguenos. Continuamos con esta transmisión especial de C7 Jalisco desde la FIL Guadalajara y me encuentro con un importante personaje de la gastronomía en nuestro país y qué gusto tener este tipo de entrevistas donde queda evidenciado el empoderamiento femenino. Estoy con la chef Ana Paula, bienvenida, gracias. ¿Cómo estás, Adrián? Pues yo encantada de estar aquí con ustedes y encantada de estar en Guadalajara. Esto es un placer, pero nada más no de visitar la ciudad, sino placer culinario de probar todas las delicias que tienen aquí. Claro, es una belleza. Que eso también es, digamos, materia prima o inspiración para ti, bueno, ¿no? Para futuras publicaciones. Además de inspiración, bueno, es deleite personal. A mí que me encanta ir por todos lados probando de todo. Bueno, venir a Guadalajara es una maravilla culinaria. Y en esta ocasión tu visita es además para presentar esta colección de 3 libros que vamos a empezar con Lunch, Regreso a Clases, Lunch para Niños, que ya platicábamos hace un momento, que tú escribes no para profesionales, sino para cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que le interese cocinar, no nada más mujeres, no nada más amas de casas, cualquier edad, de cualquier condición social, cualquier persona. Así es, Adrián. La idea de estos libros son la persona que quiera meterse a la cocina y que le guste cocinar, que dedique un rico rato fácilmente a hacer deliciosas recetas. La verdad es que los 3 libros son recetas muy prácticas, muy fáciles, con ingredientes fáciles de encontrar en tu cocina o en el supermercado más cercano. Seguramente los va a encontrar, nada de ingredientes complicados, difíciles, que, oye, ¿qué es eso? ¿Dónde lo encuentro? No. Todo lo que ven aquí son ingredientes muy fáciles, cotidianos, ideas súper prácticas. Por ejemplo, este de Lunch para Niños. Yo que soy mamá de 3 chiquillos, bueno, pues también al igual que ustedes en casa, sufría de repente de qué les voy a dar mañana de lunch. Ya estoy aburrida de lo mismo, ellos ya también piden algo diferente y no sé ni qué darles porque se nos acaban las ideas. Claro. O sea, las mamás, no nada más a las mamás, sino a mí también. Siempre buscando nuevos sabores y además sin descuidar la parte saludable. Pero dedicándome a esto, de verdad, se te acaban las ideas. De repente dices, ¿qué hago mañana? ¿Qué le mando? Así es que es una recopilación de varios menús de lunch para niños, en donde van a encontrar menús balanceados, ideas deliciosas para mandarles a los niños. Estoy segura que les va a encantar a todos los niños. Y sobre todo prácticas, fáciles y muy divertidas, ¿no? También para transportar, que eso es importante. Sí, claro, no. Son recetas en donde lo pueden mandar perfectamente bien en la escuela, sin que se eche a perder, ¿no? Que aguanta un ratito, y de verdad muy ricas y diferentes, que estoy segura que a los niños les van a encantar. Así es que no se pierda este libro de Lunch para Niños porque está maravilloso. Bueno, tú además eres una chef que se ha preocupado por mantener la comida mexicana viva, ¿no? La tradición mexicana también. Has tenido una exposición importante en los medios de comunicación, en cadena nacional de las más importantes. Tienes tu público, hay mucha gente que te sigue, tienes más de 1 millón de likes en Facebook, ¿no? Así es, y que se metan, por favor. No es cierto, Chef Ana Paula, ¿no? En Facebook, Chef Ana Paula, y en Twitter, @Chef Ana Pau. Métanse y síganme. Porque y además en tu página de internet también más de 2,000 recetas. Más de 2,000 recetas, así es, Adrián. Es www.chefanapaula.com y la verdad es que ahí trabajamos todos los días publicando recetas para
como decíamos, de las señoras que tengan ideas ricas, saludables para consentir a la familia, muy fáciles, prácticas. Y este es un ejemplo de esas recetas, que la verdad es una recopilación de recetas mexicanas, de platillos mexicanos, deliciosos, que por supuesto la cocina mexicana, Adrián, no podemos negar que es de las más importantes del mundo y en lo personal la que más me gusta. Patrimonio no nada más cultural. Cocinar. No nada más cocinar, sino hacer, degustarlas y probarlas. Es como un deleite para mí estar comiendo una buena cocina que la mexicana. tradición no está peleada con la innovación, ¿no? No, claro que no. Hoy en día ya podemos encontrar una cocina mexicana mucho más fusión, ¿no? Mucho más... estas son recetas más tradicionales, estas son recetas típicas, pero de una manera práctica y fácil para prepararlas en casa. Puedes encontrar desde las enchiladitas potosinas ricas hasta de repente una birria, unos tacos deliciosos. Son ideas diferentes y unas crema de elote, crema de poblano. Ver qué delicia. De verdad es que ya se me está haciendo agua la boca. Un recorrido gastronómico de norte a sur, de este a oeste. Recopilación importante de recetas fáciles, prácticas, que estoy segura que en casa las van a utilizar muchísimo porque son recetas cotidianas, del día a día. Lo que comemos todos los días, ¿no? De repente también decimos, en casa todos los días no comemos algo tan elegante, ¿no? ¿Qué nos gustan? Las albóndigas, la tinga y... a estos platillos, como es darle un poquito la vuelta a estos platillos para nuevas ideas. Esos sabores que genéticamente ya venimos preparados, ¿no? Para degustarlos. Pero bueno, darle la vuelta a esas recetas que de repente ya conocemos muy bien, darles la vuelta y hacer algo diferente, pero que guste, ¿no? Que le guste a la familia. Van a ver, les va a encantar. Bueno, ya también cerca de estas fiestas decembrinas, menú navideño, también que es parte de esta colección y que también van a encontrar diferentes recetas. También a veces nos salimos del pavo, a lo mejor muchos están acostumbrados a los romeritos, a muchos platillos, ¿no? Que por supuesto que vamos a encontrar los platillos tradicionales, pero va a haber mucho de dónde escoger, ¿no? Así es. La verdad es que este libro es de mis favoritos porque pues Navidad es Navidad, ¿no? Es momento de dar, es momento de compartir, es momento de invitar, es momento de comer mucho y se disfruta muchísimo. Así es que este libro me gusta muchísimo porque trae ideas desde botanas, de cuando vamos a invitar a la familia a comer un domingo en esta temporada, o bueno, van a ver que estas platillos a lo mejor los pueden hacer en otra temporada, pero bueno, en Navidad encontramos desde botanas riquísimas, fáciles de preparar, muy ricas, bastante económicas en muchos casos y pues para invitar a la familia, a los amigos, botanas, sopas y cremas, platos fuertes, postres, todo ahorita, bueno, pues dedicado a esta temporada navideña que hay que darle su mérito y su importancia como tal, a la cocina, ¿no? Y bueno, ya sea con lunch, regreso a clases, con antojitos mexicanos o con menús navideños, pues van a lucirse, ¿no? Con ayuda de tus libros, con ayuda de la chef Ana Paula. Pero ¿sabes qué es lo mejor, Adrián? Insisto, se van a lucir, señoras, pero de una manera fácil, práctica, rápida, disfrutando la cocina. Y lo mejor de todo es que yo le aseguro, señora, que estas recetas le van a salir a la perfección y le van a quedar deliciosas. De verdad, los 3 libros están muy bonitos, se hicieron con muchísimo cariño. Se hicieron porque, bueno, pues trabajamos en esto, pero nos invitaron a hacer estos libros debido a que tenemos una muy buena recopilación de recetas que queríamos transmitir y pasar a la gente, que ellas las hagan. A mí lo que más me gusta es que la gente haga mis recetas, ¿no? Que las haga en casa, que las pruebe y que consienta a la familia. Es importante que ese acervo quede de esta manera, ¿no? Y que también esas mujeres o cualquiera que las vaya a utilizar los pueda transmitir a otras personas, ¿no? Así es, no hay secretos en la cocina, señora, de verdad, y disfrute la cocina, va a ver que es una manera de consentir a la familia, de decirle cuánto los amamos, ¿no? De repente decimos, bueno, pues a nuestros hijos siempre los besamos y los abrazamos, pero también por medio de la cocina, cuando le haces un rico postre, unas galletitas, ¿qué le estás diciendo? ¿No? Que lo quieres mucho, que por medio de la comida puedes demostrarle también que estás ahí, que estás presente, que te recuerde por sus ricos sabores. Así es que estos 3 libros no se los pueden perder. Los invito a que todos lo conozcan y estoy segura que en casa las señoras lo van a hacer y van a ver que qué ricos están todas las recetas. Perfecto, pues ¿bajo qué sello editorial podemos encontrar estos 3 libros? Los hace Panorama. Y bueno, pues los pueden encontrar en cualquier autoservicio. Ya en varios autoservicios lo pueden encontrar y tiendas departamentales. Así es que está fácil de encontrarlos, están fáciles de encontrar y pues a trabajar, ¿no? Chef Ana Paula, muchísimas gracias por esta charla y que vengan más platillos, que venga más experimentación en la cocina y mucha gente con ganas de cocinar con el corazón. Claro que sí, Adrián, muchísimas gracias y por favor no deje de seguirnos en el Facebook Chef Ana Paula, en Twitter @ChefAnaPau y por supuesto en la página www.chefanapaula.com, que ahí les damos todos los días recetas nuevas, ideas nuevas, platillos nuevos para consentir a la familia y bueno, por supuesto, no dejen de comprar estos 3 libros que están maravillosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián, un placer. Continuamos desde C7 Phil.
Hola, ¿qué tal? Permíteme en este momento presentarte a un periodista de Culiacán, de esos que, de esos que hablan así, como con ritmo, pues, pero muy abierto. Es uno de los periodistas que ha sido conocido y reconocido a nivel internacional también por sus crónicas. Y estas crónicas, en esta ocasión, aparecen en Mala Hierba. Un gusto saludar a Javier Valdés Cárdenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, me gustaría poder preguntarte cómo es que decides llevar las crónicas aisladas a un libro completo. Bueno, para mí era muy importante que se ubique al narcotráfico como una forma de vida, no como un asunto policíaco ajeno a la vida cotidiana, sino al contrario, instalado en la vida cotidiana. Yo tengo escribiendo estas columnas 13 años, que es lo que tiene Río 12, el semanario para el que trabajo en Culiacán, es lo que tiene circulando. Entonces hicimos una selección para que esta realidad, que ya es una realidad nacional, pueda mirarse así, como un asunto cotidiano nuestro, un asunto que ya nos inunda, nos contamina, nos salpica, lamentablemente. A ver, pues, y usted ya escribiéndole así, ¿no le tiembla? Sí, claro, me tiembla todo, ¿sí? Por supuesto, sí, claro, yo también tengo miedo, ¿no? Creo que es un sentimiento que lamentablemente ha avanzado en este país, no solo entre periodistas. ¿Qué es lo más difícil de esta forma de vida? ¿Las mujeres o los niños o el final que sabes que va a llegar para aquel que se dedica al narcotráfico? Yo creo que lo más difícil y triste, incluso para contarlos, son las historias de los niños, porque ya estamos hablando de una generación marcada por el fenómeno de la criminalidad. Eso me parece muy triste y peligroso, porque es la cancelación del futuro, es como cortarle alas a niños y jóvenes que deben tener o que tienen derecho a una vida digna, en paz, de realizaciones, no esto, que es una amputación colectiva de los sueños. ¿Este libro te lleva a los morros de el narco o el de los morros te lleva a Mala Hierba? Es una buena pregunta, porque creo que Mala Hierba es como la savia de todas mis historias, ¿no? Como la gran simiente, la primer semilla. De Mala Hierba se desprenden otras historias y otros libros. Mis narcos, Los morros del narco, Levantones, Con una granada en la boca, después Huérfanos del narco y el más reciente, Narcoperiodismo. Son historias que de alguna manera nacieron en textos muy breves que he publicado en Mala Hierba. Son textos muy breves los de Javier Valdés, pero también textos muy fuertes, donde el narcotráfico, las ejecuciones, las patrullas, los policías, los morros tienen que ver. Lo escribes, pero dime una cosa, ya cuando Javier Valdés llega a su casa, se quita el sombrerito, se va a dormir, quita los lentes, ¿cómo le haces para descansar después de estas historias? Bueno, yo he sufrido una afectación, por supuesto, con esta cobertura. Tomo antidepresivos, y voy a terapia psicológica, no me cuesta trabajo decirlo, y tomo pastillas para dormir. No siempre logro el mejor de los sueños, ¿no? Porque el sueño tiene que ser restaurador, no logro restaurar muchas veces, pero me ayudo con este tratamiento. No hay manera de escaparse, de salvarse de esta realidad. Me ayuda mucho ir a terapia, me ayuda mucho escribir, es como un ejercicio de exorcismo, pero sigue siendo muy difícil, muy complicado. El insomnio, por ejemplo, en mi caso es una condición muy, muy presente. Las historias de Mala Hierba son historias reales, son crónicas algunas de una página, otras un poquito más extensas, pero muy fáciles de leer. Lo increíble es que son contadas porque has estado ahí, porque has caminado el lugar, porque has conocido a la gente. Esto, ¿con qué objetivo? Bueno, yo creo que es un ejercicio necesario para este país, mirarse frente al espejo, reconocernos frente al espejo, ubicar al narco como un asunto nuestro, como nuestros son los muertos
con los que nos topamos o bien en las notas periodísticas o bien en nuestra vida diaria, en nuestro trajinar. Entonces hay que reconocer al narco nuestro de cada día, reconocerlo. Si no lo reconocemos no vamos a cambiar esta realidad. No lo va a hacer el gobierno es corrupto, está coludido, el narco por supuesto que tampoco lo va a hacer, la prioridad es el negocio de las drogas. Creo que es una tarea que nos corresponde a nosotros, pero tenemos que reconocer esta realidad para cambiarla. Queremos agradecerte, Javier Valdés Cárdenas, tu presencia aquí en C7 y queremos reconocer tu trabajo como periodista. Gracias por contarnos estas historias que a veces se nos van de largo. Muchas gracias a ustedes y ojalá puedan acompañarme a la presentación hoy a las 20 horas y bueno, conocer estas historias para que todos nos podamos mirar frente al espejo, reconocernos ahí. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Tienes algo más para publicar en estos días? Sí, efectivamente, el día 1 de diciembre presento mi nuevo libro Narcoperiodismo de Editorial Aguilar y también están invitados, va a ser a las 4 de la tarde. Es un libro que reconoce las limitaciones, la mediocridad del trabajo periodístico, pero también el narcotráfico infiltrado en las redacciones, cómo el narco manda en las redacciones de los medios de comunicación en México y por supuesto la narcopolítica. Bueno, quiero agradecerte, gracias por acompañarnos en esta recomendación, Mala Hierba, de Javier Valdés Cárdenas. Queremos decirte que es un libro que vale la pena conocer por las historias que aquí se cuentan. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, un saludo a todos. Continuamos en cobertura C7 Fil, disfrutando de la gran diversidad de esta fiesta de los libros y también fiesta de las artes. Doy la bienvenida ahora a nuestro set a Iván Zaldúa, escritor y presentando su más reciente publicación, Biodiscografías. Gracias por tomarte un momento con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Y bueno, nos agarraron ahí casi platicando. Me decías, Iván, esta publicación, bueno, ya tuvo su presentación en tu tierra. Sí, y ahora pues la vamos a presentar aquí en la FIL de Guadalajara. Qué mejor marco, ¿verdad? Sí, desde luego. Aquí, en fin, quiero decir, en el mundo hispánico, sin duda alguna, es la mayor feria, entonces pues es un honor para mí y un privilegio estar aquí. Un gusto también para nosotros que podamos platicar un poco de esta publicación donde pues dialogan dos expresiones, ¿no? Una que son las letras y también la música. Imagino que esto también tiene que ver con tu propia historia, con tu vínculo con las letras y con la música a través del tiempo. Sí, sin duda. Bueno, quiero decir, mi vínculo con las letras es tanto como lector, ¿no? como escritor, ¿no? Pero en el caso de la música es más como consumidor, ¿no? Que yo no toco ningún instrumento ni canto nada, canto pésimamente en la ducha, ¿no? Entonces, pero sí que ha estado muy ligado a mi vida, ¿no? Y entonces yo lo que me planteé como experimento era que fueran los discos. En este caso cada cuento es un libro de cuentos en el que cada uno está ligado a un LP. Fueran los discos mismos los que me llevaran al cuento, ¿no? Me planteé ese experimento, aunque luego el resultado del experimento no es nada experimental, es un cuento normal y corriente, ¿no? Claro. En el que de alguna manera a veces se trata un poco de ligar la historia del disco, del grupo que hizo ese disco, pues yo qué sé, Deep Purple, en fin, ¿no? Machine Head, ¿no? Con la historia propia del disco, ¿no? Pero en la mayoría de los casos son personajes que están ligados de alguna manera o escuchando esos discos y la influencia que ellos tienen en su vida, ¿no? Y entonces de ahí el título, Biodiscografías, ¿no? Pues la vida y la discografía, ¿no? Finalmente todos hemos tenido de alguna manera un soundtrack, ¿no? En nuestra historia. Sí, tiene que ver un poco con eso, sí. Y resulta muy interesante como los LPs que elegiste, ¿no? Porque a la par del entretejido de estos cuentos, como historias independientes, pues se hace de alguna
manera una revisión de los LPs más destacados o que marcan cosas importantes en la historia de la música, del rock. Sí, sí, quiero decir que está ordenado de alguna manera, bueno, aunque los cuentos son cada uno de su padre y de su madre, son muy diferentes, ¿no? Sí que, como a mí me gustan mucho las enciclopedias del rock, ¿no? Estas que son cronológicas o que van LP a LP, pues bueno, decidí que la manera un poco de ordenarlo, y además me venía bien, era la cronológica, ¿no? Y empiezo con el Revolver de los Beatles y acabo pues con la edición definitiva de aquel gran disco perdido que fue el Smile de los Beach Boys, ¿no? Y entre medio, pues bueno, pues se van sucediendo las décadas y los discos, ¿no? Aunque cuando terminé el libro me di cuenta de que aquellos discos que escuché en mi adolescencia, en la primera juventud, sobre todo que son los de los 80, es un libro muy ochentero en ese sentido, dominaban, ¿no? Pues eran casi el 50% de los cuentos estaban referidos a discos de los años, de finales de los 70, primera mitad de los 80. Claro, que bueno, sin duda además una coincidencia linda con el 30 aniversario de esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara, así es. Que también, bueno, tiene como toda una etapa ochentera con la cual resonamos muchas personas. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo creo que, por ejemplo, los autores ochenteros son los nacidos en los 80, ¿no? En este caso, pero yo soy ya, en fin, en los 80. O de primera infancia, juventud y todo en los 80s, que es cuando igual ya tienes un poco más de conciencia justo de... Sí, bueno, yo creo que es cuando, por medio de la imitación o de lo que de los discos, en este caso los discos que tienen tus hermanos o tus primos, vas introduciéndote en ese mundo y al final es cuando ya de alguna manera escoges tu camino y empiezas a tener tu propio gusto musical, ¿no? Claro. Llegas tú y empiezas a ser el que recomienda a la siguiente generación de alguna manera. Claro, ¿no? Bueno, ya ahora dirían, pues ya haces tú el playlist, ¿no? Con tu propuesta de lo que te parece padre para ahora. Sí, porque bueno, de alguna manera sí que es una propuesta de escucha, ¿no? Al mismo tiempo que de lectura. ¿Recomendarías como leerlo? Pues escuchando quizá. Sí, yo lo haría así. Mucha gente de hecho lo ha hecho allí en mi país, ¿no? Cuando salió el libro. Y bueno, y además ahora mismo, gracias a las tecnologías digitales y al internet, es mucho más fácil llegar a eso, ¿no? Porque antes tenías que tener los discos o que alguien te pasara una cinta con los discos grabados, que es algo también de lo que se habla en el libro, ¿no? De esa costumbre de grabar cintas colectivas o de LPs, ¿no? Y ahora, pues bueno, por medio del Spotify o del YouTube puedes llegar inmediatamente. Entonces, bueno, yo creo que sí sería la manera, pero bueno, tampoco le puedo imponer al lector la manera de leerla, porque hay gente que prefiere leer en silencio, ¿no? Con lo cual, bueno, cada uno que haga de pero su digamos que hay aquí la oportunidad de disfrutar de diferentes historias y de tener un mixtape al mismo tiempo, ¿no? En honor a los 80s con esta publicación. Y qué interesante ejercicio detonador es elegir LPs y canciones para que detonaran una historia que, como dices, no necesariamente se refiera al disco mismo, pero que sea como el punto de partida. Sí, bueno, a fin de cuentas lo que se hace en el libro es hablar de la vida, ¿no? Que es yo lo que creo que habla la literatura en general, ¿no? Lo que pasa es que en este caso el hilo conductor es la música, ¿no? Y es la influencia que la música tiene cada vez mayor, yo creo, muchas veces en nuestras vidas, sí. Como banda sonora, pero también como reflejo de la vida misma, ¿no? Porque a veces, quiero decir que ciertas nostalgias, ciertos recuerdos están muy ligados con la música, mucho más allá de ser música de fondo, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? La centralidad que puede tener la música y lo rápido que llega al cerebro, al corazón, mucho más a veces que la literatura, ¿no? Por eso creo que sin duda será refrescante y divertido también tener acceso a esta publicación y encontrar ese diálogo entre dos expresiones creativas distintas que logras entretejer en esta publicación que se presenta, me decías, ¿es mañana? No, esta tarde. Esta tarde se presenta. Platícanos, ¿a qué hora y quién te va a acompañar? Pues ahora mismo esto es estamos en la efervescencia. En la efervescencia que sí, creo que es a las 7:30. Okay. Y bueno, y ahí son 3 lectores que han leído el libro, entonces son los lectores presentes, es una sección que se llama Los lectores presentan, y entonces pues bueno, ellos harán una emocionante una para lectura. ti, ¿no? Sí, claro, va a ser muy
para mí, claro, el poder confrontar su lectura con la mía, que a fin de cuentas seguro que es diferente, pues va a ser una experiencia única. Es parte de, pues, de lo nutritivo y de lo emocionante que puede ser los encuentros que se dan justo en esta feria, ¿no? El encuentro entre el autor y el lector, las diferentes lecturas de la obra misma. Sí, yo creo que es la parte más enriquecedora, yo creo que es lo que distingue esta feria de otras, ¿no? Como las que he vivido, como la de Frankfurt, que es mucho más comercial, mucho más dirigida a, digamos, a los negocios, ¿no? Claro. Bueno, pues ha sido un gusto tenerte en el set. Iván Zaldúa, la presentación de Biodiscografías esta tarde para que estén pendientes y se sumerjan un poco en estos cuentos ligados a la música. Muchas gracias por tu tiempo. Vale, a vosotros. Continuamos con más en C7 Film.